Un secreto a voces es que los reos mantienen el control de las cárceles guatemaltecas y específicamente en el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18. La situación es más complicada. Allí guardan prisión los integrantes de la Mara 18, incluyendo algunos líderes. El resto fueron enviados a cárceles de máxima seguridad, donde también han encontrado la manera de hacer lo que les da la gana. El sector 11 fue creado como un lugar de máxima seguridad, con capacidad máxima para 80 reos y actualmente alberga a 448 de ellos, todos miembros de la Mara 18 y que han demostrado en repetidas ocasiones que el lugar donde están recluidos es el sector sangriento. A usted muchas gracias por estar siempre con TN23 y en este caso pues veíamos en nuestra presentación de hoy el tema de las cárceles. Es casi igual el panorama en todo el país, pero hoy ocurrió algo también muy relevante y es que fue asesinado adentro de uno de los sectores del preventivo de la zona 18 un reo. Específicamente se cree que porque no aceptó a llevar a cabo los trabajos forzados de parte del resto de reos, es decir, la conocida talacha. Pero vamos a conocer mucho hoy al respecto con el licenciado Julio Talamonti, quien es analista en seguridad y en este caso específicamente muy importante, fue director del mismo sistema penitenciario. Bienvenido. Es correcto. Gracias, licenciado Víctor Bolaños y a los estimados televidentes. Efectivamente, cuando hablamos de un fenómeno denominado, como bien usted lo llamó, la talacha, nos estamos refiriendo a precisamente entender cómo el Estado de Guatemala, desde el principio que una persona cae privada de libertad, deja de tener el control. ¿En qué consiste la talacha? Bueno, en primera instancia la talacha es un pago que hay que hacer, un pago que va a variar dependiendo del encargado del sector. En el preventivo de hombres de la zona 18 hay 13 sectores, hay 13 encargados de sector. A veces, fíjense que llegó hasta el extremo que cuando caía un privado de libertad había una especie como de rifa. Yo te doy 500 por él, yo te doy 1000, yo te doy 2000. Eso después se recupera cuando llegan con el privado de libertad, le dicen, ¿ya llamaste a tu familia? No, bueno, aquí está, hay un teléfono, hay una tarjeta, eso sí, mañana ya por estos minutos me debes 100, 200, 300 quetzales por la llamada. Luego decirle a tu familia que traiga 3,000, 4,000, 5,000 quetzales para la talacha. La talacha consiste en un pago para evitar los malos tratos, las vejaciones, las torturas, inclusive hasta los abusos llamados violación por la gente, pero abusos deshonestos para el caso del hombre, y obviamente también las golpizas, porque es una cuestión que se da. Pero la talacha también tiene otras denominaciones, el no limpiar los baños, el no hacer trabajos forzosos, trapear, barrer, cuestiones que nadie quiere hacer dentro de las cárceles. Y además la talacha también tiene otra variable, que es el hecho de poder contar, por ejemplo, desde una colchoneta para tener un espacio más o menos digno para poder dormir, y hasta contar con seguridad, porque obviamente cada uno de los encargados de sector tiene sus gatilleros. ¿Qué son los gatilleros? Son los guardaespaldas, para entendernos, que le ayudan al encargado de sector a mantener el control de cada uno de los sectores de las distintas cárceles. Es decir, es una pequeña muestra más del completo, total abandono y descontrol que el Estado de Guatemala tiene dentro de las cárceles de Guatemala. ¿Desde cuándo aproximadamente se tiene conocimiento de esta denominada talacha adentro de las cárceles guatemaltecas? Claro, esta es una práctica que debiéramos de remontarnos inclusive a años muy atrás en el siglo XX. Fíjense que cuando se habla de reos que son bastante significativos por la historia que ellos representan, dentro de la historia del sistema carcelario está Tata Dios, por ejemplo, ahorita se me va el nombre, pero Tata Dios era un sicario que era utilizado por algunos de los dictadores de la época, desde Manuel Estrada Cabrera hasta Jorge Ubico Castañeda, y ya Tata Dios gozaba de ciertas prebendas y de ciertos privilegios y de ciertas situaciones que venían acompañados de un pago y una compensación monetaria. Entonces aquí en Guatemala, digamos que desde la misma creación del sistema penitenciario ha estado presente a través de las distintas figuras de los privados de libertad que han controlado. Hoy se llaman encargados de sector, antes eran los voceros, anteriormente se les llamaba de alguna manera los miembros del comité. Sea cual sea la figura, es lo mismo, es un privado de libertad que ejerce el control por la fuerza y que obliga
so pena de que pase lo que hoy sucedió, una golpiza tan brutal que la gente termina muriendo. Y eso sirve de aliciente, entre comillas, para que los que van entrando, miren, no sé qué hagan, vendan lo que tengan, si es necesario el alma al diablo, pero que no me pase nada pagando, obviamente, este pago que se denomina en el argot penitenciario como talacha. Es decir, la talacha ha venido evolucionando. ¿Hasta dónde podrá llegar? La talacha ha venido evolucionando y podrá llegar hasta verdaderos extremos que nosotros no llegamos a imaginarnos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, yo lo he visto a lo largo de los noticieros acá de TN23, cada vez que se hacen requisas es que se encuentran cosas sorpresivas. La talacha también de alguna manera va a tener variantes en los cuales se va a comprar a través de ese dinero el poder, las cuotas de poder con los directores y subdirectores de las cárceles que se dejen corromper o con los guardias penitenciarios que también se dejen corromper. ¿Por qué? Porque ¿cómo creen ustedes, estimados televidentes, que entran, por ejemplo, televisores, que entran teléfonos celulares, que entra droga, que entra licor, que entran mujeres, que entran absolutamente todo lo que se supone que no puede entrar? Definitivamente a través de las prácticas que la misma talacha, su evolución, su cambio, su forma de uso inclusive van permitiendo. Esto ha hecho, por ejemplo, que de manera sorprendente, la primera vez que me tocó realizar una requisa en el centro, en este caso de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavoncito, solo en televisores, estimado licenciado Bolaños, habían 311 televisores en los 8 sectores que ahí hay. Ahora imagínense, ni hablarle de estufas, de refrigeradoras y de otro tipo de cosas que no deben de haber. Tan así que hasta teléfonos celulares, teléfonos satelitales, perdón, televidentes, se han logrado encontrar a través del uso, mal uso, llamémoslo así, de la talacha y los pagos y las facilidades para el privado de libertad que quiere delinquir, que está permitido al día de hoy. Para empezar, licenciado, ¿quién les da destino? ¿Quién clasifica hacia dónde va cada uno de los reos? Este es un gran problema, fíjese, estimado licenciado, porque lo que primero pasa es que el juez, después de cumplir obviamente en los juzgados penales de turno, cuando hay ya la comisión de un delito, o por lo menos la suposición de, porque muchas personas, como lo hemos hablado en otros programas, no deberían de estar privadas de libertad o se les podría aplicar una medida sustitutiva, pero ante esa situación, cuando dictan el auto de prisión preventiva, son conducidos casi inexorablemente al preventivo de hombres de la zona 18. Dentro del preventivo de hombres de la zona 18, entonces ya las autoridades administrativas tienen la potestad de poder enviarlo a cualquier sector. Claro, si es simple y sencillamente, si no es marero, no lo van a enviar nunca al sector 11, que es el sector, como bien dijeron ustedes allá, exclusivo para Mara 18, Barrio 18, dentro de esa cárcel. Entonces, ahí es donde se dan las cuestiones de cuotas de poder. Yo recuerdo que cuando llegué había un narcotraficante colombiano que era quien dominaba, por ejemplo, el sector 1. Y entonces ejercía mucho control sobre ese como consejo de voceros o encargados de sector que había, y de ahí se venían distribuyendo las cuotas de poder, es decir, mandan más que el propio director o subdirector de la cárcel, y al final de cuentas terminan copando y haciendo muy difícil la labor del director general y de toda la parte administrativa. ¿Por qué? Porque ellos están in situ, y recordemos algo, estimados televidentes, adentro de las cárceles, después de la parte administrativa, adentro ya no hay guardias penitenciarios, es decir, la verdadera ley dentro de las cárceles son estos encargados de sector con su gente de seguridad. Por eso es que ellos hacen lo que quieren prácticamente, licenciado. Continuemos utilizando el ejemplo del preventivo de la zona 18. Entonces, por su experiencia, ¿cómo están clasificados ahí los sectores? Ah, sí, perdone, sí, eso había quedado en el tintero. En teoría, fíjese que en la zona 18 hay... realmente es un complejo carcelario, son 4 cárceles, la gente casi no lo sabe. ¿Por qué? La primera de ellas no la vamos a contar en este caso porque es el Federico Mora, donde hay privados de libertad también, pero que han tenido problemas mentales o gente simplemente con problemas mentales psiquiátricos y psicológicos. Luego viene el preventivo de hombres de la zona 18 con sus 13 sectores, el preventivo de mujeres Santa Teresa con sus 7 sectores, y en medio, fíjese, licenciado Bolaños, de ambas cárceles hay una cárcel que se implementó desde la década de los años 2000, que para el 2008-2009 tenía 4 sectores, más o menos 400 personas, de delitos menores. ¿Por qué? Porque la clasificación, que es a lo que usted preguntaba, debería de darse, y así está en la ley, de privados de libertad de baja peligrosidad, mediana peligrosidad y alta peligrosidad, que no deben de mezclarse unos con otros. Sin embargo, eso en el sistema penitenciario actual guatemalteco es completamente imposible. De hecho, la cárcel esta que le digo, el anexo B de delitos menores en la zona 18, es tanta la necesidad de espacio que se ha ocupado realmente para poner allí a los
a gente de muy alto perfil, nada que alguien porque venía manejando y se le atravesó algún suicida y lo atropelló, que nunca quiso cometer ese hecho delictivo, sino que ahí están jefes por ejemplo, de bandas del narcotráfico, jefes de bandas de secuestradores, etcétera, el crimen organizado bien fuerte, porque hoy por hoy no es posible, estimado licenciado, imagínense ustedes, en 22 cárceles no es posible hacer la subdivisión de alta, mediana y baja seguridad, simple y sencillamente por el nivel de hacinamiento. Por eso es que hay que tomar otras medidas como Estado que se pueden implementar para vaciar, entre comillas, un poco las cárceles con la gente que está en situación de privación preventiva. ¿Por qué? Ellos constituyen el 48% de los casi 20,000 privados de libertad. A la sazón estamos hablando de 9,000 privados de libertad. Imagínese usted, licenciado, que esos 9,000 privados de libertad, a unos 6,000 o 7,000 se les pueda siempre ligar a proceso, pero mandar a casa, digamos, a través de un arresto domiciliario o alguna otra medida cautelar, habría espacio suficiente, no habría necesidad de construir más cárceles y entonces sí poder ordenar aquí en esta cárcel solo los de baja intensidad delictiva, los de mediana y en la mayoría de las cárceles los de gran y altísima peligrosidad para la sociedad guatemalteca. Me imagino que ello ya es una fórmula probada. ¿Ha funcionado en otros países? En otros países esto ha funcionado muy bien. De hecho, en alta seguridad o Supermax, como le llama Estados Unidos, a la máxima seguridad, son los privados de libertad que tienen derecho solamente por cuestiones de derechos humanos a 1 hora de sol al día y el resto de las 23 horas pasa cada privado de libertad encerrado en su Bartolina, completamente aislado del mundo, sin saber qué hora es, si es de día, si es de noche, sin poder comunicarse con nadie más, solo se le lleva la comida. Y eso es lo que debería de hacerse aquí en nuestro país, porque construir Bartolinas tampoco es que sea exageradamente caro, es muy fácil, es muy sencillo y sería muy eficiente y eficaz para empezar a combatir el delito y la inseguridad, pero desde las mismas cárceles, que es a veces de donde se genera. Gracias, licenciado Talamonte. En este momento vamos a la pausa, pero hay mucho de qué hablar aún sobre la situación en las cárceles, pues lo cual se actualiza con lo que sucedió hace pocas horas, el asesinato de un reo por no hacer esta, ya escuchamos, llamada talacha. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hoy el tema carcelario nuevamente, y es que se actualiza, lo hemos dicho, un nuevo asesinato adentro de las cárceles, una persona que no pudo pagar la llamada talacha impuesta por los jefes de las cárceles, los verdaderos jefes, no los directores que el Estado nombra, sino los reos que mandan estas cárceles. Según lo que nos explica el licenciado Julio Talamonte, analista en seguridad y muy importante, fue director del sistema penitenciario y de hecho en este momento vamos a ver algunas imágenes de su gestión. Muchas gracias. Para que usted pueda irnos explicando entonces el trabajo que se estuvo realizando, lo que se hizo en ese momento y lo que en este momento se está haciendo o dejando de hacer. Así que vemos estas imágenes que nos presentan el trabajo realizado por el licenciado Talamonte en las cárceles de Guatemala. La tenemos aquí para que usted nos pueda explicar qué sucede. Efectivamente, aquí lo que estamos viendo es a su servidor. Cuando yo hablo de estos temas, la gente dirá, este solo hablar es, pero lo que pasa es de que yo con ellos, que son los mareros, como pueden ver ahí en las imágenes, está su servidor de chaleco negro. Precisamente con ellos trabajé por muchos años, no solo como director del sistema penitenciario, sino que desde la Unión Europea, así, en vivo, como estamos usted y yo. Los conozco, sé cómo operan, sé cómo opera el resto del crimen organizado, porque cuando fui director, claro que tenía que cumplir mi trabajo administrativo de escritorio, pero me mantenía en las cárceles. Él es el Crosti, fíjese, el segundo en el orden al día de hoy de ese jefe, esa rueda de 29 grandes líderes de la zona 18. Entonces, allí precisamente esto que ustedes están viendo, que yo agradezco la colaboración de todos ustedes en TN23 y en el resto de los canales de la corporación, que se pudo acercar por primera y por única vez a la población a conocer a la esencia del mal, que son ellos, los mareros, los privados de libertad más difíciles para trabajar y para reinsertar en este país. Pero aún con ellos, fíjese que con pocos recursos, aquí ellos estaban graduando de un curso de elaboración de velas aromáticas. ¿Quién se puede imaginar a un marero recibiendo un diploma por hacer velas aromáticas? Esto quiere decir
que si se invierte un poco de tiempo, si hay voluntad política y si se les da atención, podemos poner a hacerlos algo, a pensar en algo, a estudiar en algo y aprender algo, para que no estén todo el tiempo tratando de delinquir, viendo quién se las paga y no quién se las debe, extorsionando y haciendo otras cosas. Entonces creo yo que debemos de apuntar como Estado, fíjese estimado licenciado, a darle fuerte al tema de la rehabilitación y la reinserción social. Si de 100 mareros rehabilitamos 10, ya esos 10 van a ser 10 joyas menos que van a delinquir y de las cuales ya no nos vamos a preocupar. Pero si seguimos como pasa el día de hoy, como vemos ahí en la entrada a esta cárcel, que la gente pues está realmente a sabor y antojo de los privados de libertad, los cuales no tienen ninguna atención por parte del Estado guatemalteco, entonces lo que vamos a encontrar es cada vez una mejor y mayor universidad del crimen dentro de las cárceles, estimado licenciado. Y la Constitución Política, entiendo, pues pide la reinserción del reo. Así es, tanto la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando habla del sistema penitenciario, como la ley del régimen penitenciario, dice que son dos las funciones de nuestro mal llamado sistema penitenciario: la guarda y la custodia, que no se nos salgan con esas condiciones de seguridad que ustedes están viendo en pantalla en este momento, y segundo, que se rehabiliten para reinsertarse efectivamente a la sociedad. Se cumple más o menos la primera y no se van muchos porque no quieren y no les conviene, porque por ejemplo los grandes jefes de clicas de las maras prefieren estar privados de libertad porque ahí están más seguros, pero realmente el tema de la rehabilitación y de la reinserción social no se trata en este país. Es por eso que yo insisto, estimado licenciado Bolaños, se necesita urgentemente hacer un alto en el camino y como sociedad darnos cuenta que ya no podemos seguir ignorando esto. Hay que invertir en el sistema penitenciario, hay que hacer una reforma penitenciaria y esto conlleva el trabajo de toda la sociedad, porque todo esto va a venir a contribuir a un tema: la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad del guatemalteco y guatemalteca. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere pantalones, voluntad política y obviamente va a requerir recursos, porque si seguimos pensando como sociedad que se pudran, que se mueran, que les pase lo peor a los privados de libertad, ellos realmente lo que estamos creando es un caldo de cultivo para tener gente cada vez más mala, más terrible y peor dentro de las cárceles, los hechos delictivos. Es por eso que debemos de prestar atención al día de hoy y hacer algo urgente en una reforma penitenciaria inminente, licenciado. Me imagino que también se necesitan muchos profesionales que entiendan muy bien esta parte del trabajo. Fíjese, licenciado, que sí hay. ¿Por qué? Yo le cuento que pues tuve la oportunidad de ser graduado de la primera, por ejemplo, promoción de una universidad, no la voy a mencionar, pero sí en el tema de seguridad pública aquí en Guatemala. Y hay después ya 4 o 5 promociones más, no solo de esta maestría, porque eso fue a nivel de maestría, sino que también a nivel de licenciatura. Y aparte de eso, habemos mucha gente que no solo estudiamos eso, sino que hay muchos profesionales que yo conozco que estudiaron, pero que tienen esa práctica también, que conocen, que han estado en el terreno de las acciones desde cualquiera de las instituciones e instancias de seguridad. Entonces yo creo que sí hay la gente acá. Aparte, no tenemos que construir un modelo extranjero como se hizo por ejemplo en la reforma policial. Tiene que ser un modelo netamente guatemalteco, porque los problemas de Guatemala son muy sui generis y los problemas del sistema penitenciario todo el mundo los conoce, pero entonces debemos de organizarnos como Estado y como sociedad y no que el crimen organizado sea el que nos tenga de rodillas en toda hora, en todo momento y en todo lugar. Veíamos estas imágenes entonces donde usted pues nos mostraba cómo los reos estaban haciendo velas aromáticas. Así usted es. lo ha mencionado, pero la población se pregunta, ¿qué más pueden hacer los reos allá adentro? Le comento algo que hicimos con los mareros siempre, estimado licenciado, que la gente me decía: Talamonte, vos estás loco. Fíjese que les pagamos durante un año maestros de teatro. Al pagarles maestros de teatro, ellos terminaron haciendo, algunos de ellos, hasta un cortometraje llamado Barrio. La gente lo puede consultar a través de YouTube, Barrio Cortometraje, donde nos narran, por ejemplo, la vida de las clicas aquí en Guatemala. También terminaron haciendo obras de teatro que se presentaron en el Teatro Nacional. Recuerdo a la primera dama de aquella época, la esposa del presidente Berché, llorando viendo cómo ellos contaban su vida, pero en cosas prácticas y útiles para temas de reinserción. Se les instaló algunas panaderías, por ejemplo en Canadá, Escuintla, con cuchillos y todo. Me decían: Talamonte, se van a matar y van a matar al resto de la población. No, se levantaban a las 2, 3 de la mañana, hacían pan, tan buen pan que realmente hasta de la cárcel vecina, que es alta seguridad, venía la gente de visita a comprarles el pan. O sea, sí hay posibilidades de inversión, pero de rehabilitación y de reinserción para ellos. O sea, y cosas prácticas que les sirvan para cuando salgan. No hacer hamacas, no hacer peluches, no hacer pelotas, que no sirve de nada, sino que aprender un oficio real. Con las mareras, mujeres, por ejemplo, les dimos el curso de cultoras de belleza. Sabían manejar todo eso de la belleza de las mujeres.
y después algunas pusieron sus academias. Y en función del tiempo, para terminar también con mi alocución, fíjese que se les enseñó a privadas de libertad, tanto mareras como no mareras, a hacer alta cocina y se especializaron en boquitas. En aquella época, año 2009, 2010, las boquitas que se servían en las embajadas de los países de la Unión Europea se maquilaban dentro de la cárcel, en la cárcel de mujeres preventiva de Santa Teresa, y se ofrecían en los cócteles que ellos tenían. Y obviamente se les pagaba, ellas generaban dinero. Sí hay posibilidades de generar espacios, modos y formas para que la gente pueda reinsertarse. Por muy mala que sea, siempre hay gente que quiere rehabilitarse, licenciado. Sí, porque me imagino que no se dio seguimiento a estos programas, pero vamos a continuar viendo entonces, esto es lo actual, pero sí, algunas escenas de lo que ha ocurrido en las cárceles guatemaltecas, perfecto, y que usted nos puede mencionar por su experiencia. Eso, si ustedes pueden ver ahí, esa es la entrada, la bajada que viene para los 13 sectores, bueno, 12 porque el sector 13 está por afuera, ¿verdad? Del preventivo de hombres de la zona 18. Ahí los guardias penitenciarios, como ustedes pueden ver, están completamente ausentes. A la izquierda y a la derecha están las puertas de cada sector. Esas son las condiciones en que los guardias trabajan. Miren ustedes lo que uno mira como torre de control, lo que es realmente por dentro. En las siguientes imágenes seguramente que van a proyectar, esto es el rancho es la comida en el argot penitenciario. Lo mismo que recibe el privado de libertad, recibe el guardia. Un uniforme cuando se gradúa el guardia. Miren las condiciones en que esta gente se alimenta. Lo que ven en el refresco no son pasas, son moscas que están ahí en el fresco ya incluido para más proteína, o no sé, pero los contratos realmente de comida son una alta corrupción. Estas son las condiciones en las que los guardias penitenciarios desarrollan su trabajo en el inhumano turno de 8x8. Una semana metidos en las cárceles trabajando con estas joyas y estos angelitos. Miren los baños, los bonitos baños, porque esos son los baños de la parte de la guardia penitenciaria y administrativa. Imagínense cómo son los baños de los sectores, donde la gente tiene que estar, ¿verdad? Realmente cuando hablamos de sistemas operativos, esta es la seguridad en nuestras cárceles para cuando la gente entra. Se les colocan 3 sellos, imagínense ustedes qué arcaicos somos, 3 sellos para decir en qué cárcel ahí está, mire, se notan los 3 sellos, a qué cárcel está y en qué sector va a ir a visitar. Si se le borra ese sello, tiene que esperar que se dé el conteo final para que si cuadra o no cuadra, de verdad salga. Este es el problema del día a día que se vive con los traslados de privados de libertad por parte de la Guardia Penitenciaria. Aquí en esta imagen, cuando se hacen requisas, ustedes pueden ver que se encuentra de todo, desde droga, teléfonos celulares, cuchillos, armas hechizas y cosas que uno no se imagina. Este es el estado precisamente en el cual los archivos de muchas cárceles están. Entonces, cuando mandan a preguntar cómo se portó y qué estudió el reo X, mire, se portó bien, porque ¿cuándo van a encontrar algo? Aparte que esto ya se ha quemado varias veces. Así es el control que se lleva para las visitas. Mire, estimado licenciado, recuerdo que una vez que entré con un viceministro de seguridad, cuando salimos, él no tenía que identificarse, pero quiso identificarse, le perdieron su cédula de identidad en aquel momento al viceministro. Es un descontrol total. Estos son los grandes archivos de los expedientes que se tienen en muchas de las cárceles y granjas. La infraestructura es una infraestructura completamente obsoleta, mala, donde realmente vemos que las condiciones son terribles. Y además de este hacinamiento y estas condiciones, es tan poca la cantidad de agentes penitenciarios y personal penitenciario que tiene que recurrirse a la Policía Nacional Civil. Por eso ustedes mañana con mañana pueden observar en distintos puntos de la ciudad capital cuando van las pocas UTRs, pero sobre todo las radiopatrullas de la PNC, brindando seguridad al privado de libertad, dejando de tener la seguridad entonces el guatemalteco común y de a pie. Estas cuestiones que están pasando en el sistema penitenciario hay que darlas a conocer. Yo lo felicito a usted, licenciado, al programa El Rostro de la Noticia y a TN 23, porque así con esta claridad hay que hablar. Y la gente tiene que conocer eso que acabamos de ver, porque también mucha gente habla, si yo estuviera un día arreglo las cárceles. No, si pasamos a la otra imagen que veo que hay por ahí, podemos ver una de las mejores cárceles hoy por hoy, que es Pavoncito en cuanto a infraestructura, pero data de los años 70, y cuando los privados de libertad quieren tomar el control y demostrar que ellos mandan, hacen esto, destruyen completamente los sectores, más gruesas o menos gruesas las paredes. Miren la infraestructura penitenciaria del país, parece en escuelas, no parecen cárceles. ¿Cómo podemos realmente tener el control
control como Estado. Entonces, tenemos que entender que las cárceles del mal llamado sistema penitenciario no están en capacidad de brindar seguridad. Esta es la malla perimetral, se utilizan 3 para las granjas, solo la del medio generalmente la que tiene electricidad, las otras están pues para decir que son disuasivas. Las garitas perimetrales en el interior de la República ya no se pueden utilizar. Miren esta infraestructura penitenciaria, este es el preventivo de hombres de la zona 18. Los reos pueden acceder a cada rato al techo por la forma en que está construida en los patios internos de cada uno de los sectores. Entonces, a cada rato se da la cuestión de que el privado de libertad está pues deambulando en el techo de la cárcel. Gracias, licenciado. 30 segundos para despedirnos. El sistema penitenciario, dado lo que hemos visto, un caos con los reos, con los guardias, administrativamente, estructuralmente. ¿Es un sistema como tal, entonces? No es un sistema, es un conjunto de mal llamadas cárceles que son infuncionales, imprácticas. Y las imágenes hablan más de lo que dijimos. Es urgente la reforma penitenciaria en Guatemala. Licenciado Talamonte. Licenciado Bolaños. Gracias por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer, y esta vez con estas gráficas, con estos videos, lo que él conoce por dentro del sistema penitenciario. Ahora pues todos ya tuvimos este acceso en estas gráficas para conocer un poco más y así explicarnos claramente por qué sucede lo que vemos día a día en las cárceles, en las calles y en los centros hospitalarios a donde son llevados los reos. Con esto agradezco su preferencia. Quédese en TN23. Vienen más noticias y programas de contenido. Con permiso.